procede el despacho hoy 5 de febrero, ¿sí?, del 2020 a emitir la sentencia 007 de hoy, pues 5 de febrero del 2020. En el presente caso se encuentran reunidos los presupuestos procesales, por tanto la sentencia será de mérito. El problema jurídico que tenía que determinar el juzgado, en primer lugar, era la existencia del contrato de trabajo a término fijo, si se encontraba el señor Jason Chaverra Salas cobijado por la estabilidad laboral reforzada al momento en que la empresa Licochocó dio por terminado el contrato de trabajo que los unía. En caso afirmativo, ¿a qué creencias tendría derecho el demandante? Tesis del despacho. Considera la suscrita que se demostró la existencia de la relación laboral e igualmente el estado de debilidad manifiesta que presentaba el señor Chaverra Salas en el desempeño de sus labores. Por lo tanto, pues, el despacho accederá a las súplicas de la demanda. Premisas jurídicas y jurisprudenciales. El presente asunto será resuelto con fundamento en los artículos 48 y 49 y 53 de la Constitución Política de Colombia, en los artículos 164 y 167 del Código General del Proceso, en los artículos del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 46, el artículo 64, el artículo, entre otros, y el artículo 61 también del Código Sustantivo del Trabajo, con la reforma aplicada en el decreto 2351 de 1965 y la modificación de la ley 50 de 1990. En las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado y también de la Corte Suprema de Justicia, que las iremos mencionando en el curso de esta providencia. Los antecedentes fácticos de la presente demanda, así como la respectiva contestación, son de amplio conocimiento por las partes, de allí que en esta oportunidad se releva el despacho de hacer pronunciamiento expreso sobre los mismos. En los alegatos de conclusión, de manera resumida, indicó el demandante que el actor no le pagaban las horas extras y que se encuentra establecida en el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, que el actor sí sufría de una afectación dentro del lugar de trabajo y daba lugar a la aplicación de la Ley 361 de 1997, en su artículo 26, por lo que se ratifica en los hechos y pretensiones de la demanda. La parte demandada indicó que había una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo y se le informó con los 30 días de anticipación, que el Licochocó tiene periodos bajos en venta y por eso realizó recorte de personal, que el actor no era sujeto de especial protección ya que podía desempeñar sus funciones y lo hizo sin queja alguna, que no se probaron las indemnizaciones que se pretenden. Consideraciones del despacho. De la carga probatoria. El artículo 164 del Código General del Proceso manda que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. De allí que la resulta del juicio es consecuencia directa de la operación mental que hace el juez en torno a la fijación de los hechos jurídicos relevantes del debate a través del examen de las pruebas. Este análisis de la cuestión probatoria puede conllevar o no a la demostración de los supuestos de hechos contenidos en la norma jurídica que se debe aplicar en la solución de la controversia respectiva. Por lo que si los hechos de significativo contenido jurídico aparecen probados, el operador judicial debe hacer actuar la norma en favor de la parte procesal que la haya invocado. De lo contrario, sus efectos serán producidos en sentido adversos a sus pretensiones. Así lo establece la regla general sobre la carga de la prueba y su distribución contenida en el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable al procedimiento del trabajo por expresa remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo. En efecto, en desarrollo de este principio corresponde a las partes demostrar todos aquellos hechos que sirvan de presupuesto a la norma que consagra el derecho o consecuencia jurídica que ellas persiguen. Si tales hechos no resultan acreditados, esta orfandad perjudica inexorablemente a quien tenía o soportaba la carga de su producción. Para cumplir con su carga de la prueba, la parte demandante, además de la prueba documental, trajo al proceso los testimonios de Alexander Cuesta Barrios y Ruth Perea Sánchez, quienes dieron cuenta de las labores que le tocaba realizar al demandante levantando objetos pesados, como era mover todo lo que tenía que ver con el área de publicidad,
levantar y construir tarimas, carpas, pendones. También que en algunas ocasiones pegaba publicidad y hacía perifoneo. Igualmente indicó la testigo Ruperea que ella, como encargada o secretaria del área de publicidad, en algunas ocasiones le asignaba turnos que estaban por fuera de su horario y que eran en la noche. Igualmente que conocían de las condiciones de salud que tenía el actor, que constantemente se encontraba quejándose por ello y que incluso ellos le manifestaban que acudiera al médico, que no contaban con implementos para realizar las labores hasta que metieron a otro compañero de nombre Germán, donde ellos, el señor Alexander y Germán, pidieron esos elementos y le fueron suministrados cascos y guantes. La parte demandante trajo los testimonios de Dailer San Clemente Moya, Carlos Alberto Hurtado Sánchez y Daniela Alejandra Márquez. El testimonio del señor Carlos Humberto no es mucho lo que aporta al proceso, pues no fue responsivo y manifestó no estar enterado prácticamente de nada de lo que se le preguntaba, lo cual es comprensible por el despacho, pues aún se encuentra bajo la subordinación de su empleador. Con las declaraciones del señor Dailer San Clemente y Daniela Márquez se prueba muchas de las manifestaciones que realizó el actor en su interrogatorio de parte, ya que dijo, entre otras cosas, que fue contratado como auxiliar de publicidad y que sufrió un accidente en febrero del 2018, que lo reportó de manera verbal a la encargada y que ésta, a su vez, lo remitió a la señora Daniela en Manizales, que estuvo pendiente del trámite pero nada le hicieron, por lo que constantemente estaba requiriendo sobre el mismo y que incluso en una oportunidad, cuando otro compañero sufrió un accidente, él requirió que por qué a él sí le habían dado o habían corrido con el trámite de ese accidente y lo de él no había pasado nada. Que luego lo pasaron a bodega y que dado sus quebrantos de salud, el dueño de la empresa le dijo que así no le servía, que no le servía un trabajador enfermo, que le realizaron un examen del cual no le entregaron los resultados, pero que posterior a ello recibió una carta en donde le indicaban que tenía pues ciertas recomendaciones y que debido a eso lo habían sentado sin hacer nada, tal como le había dicho el dueño en una reunión en donde le dijo que lo iba a poner a leer revista y que en efecto le avisaron que le iban a terminar el contrato de trabajo, pero que la carta solo la recibe en diciembre 12 del 2018 por correo. El señor Dailer Antonio San Clemente en su declaración dijo que era el jefe inmediato de Jasso, pero que no sabía que tenía problemas de salud, que en algunas ocasiones tenía inconveniente con él por no cumplir con las órdenes y le hacían llamado de atención, lo que motivó su traslado a bodega, que finalizando le dieron la recomendación que lo dejara allí para que viera revista, pero que no sabe del tema en profundidad. Le preguntó el despacho que en qué dependencia lo habían dejado y él dijo que en ese entonces él estaba dependiendo en bodega, pero se sentaba en las instalaciones del segundo piso correspondiente al área de venta y mercadeo. La señora Daniela Márquez, por su parte, en efecto, corroboró que se le había reportado un accidente, pero 8 días después, por lo tanto, no le podía dar trámite a la ARL y le dijo al trabajador que fuera a la EPS, que hubo recortes de personal, dado que siempre no habían fiesta y que en efecto había sido reportada algunas incapacidades por parte del señor Hasson, que el señor Hasson se rehusó a recibir la carta de terminación y por tanto se le envió por correo. Con estos testimonios y la prueba documental entrará el despacho a valorar cada una de las pretensiones de la demanda. El contrato de trabajo. En el caso en concreto, pretende el actor se declare la existencia del contrato de trabajo a término fijo. Valga indicar que la existencia del contrato de trabajo no se encuentra en discusión por cuanto este hecho fue aceptado por la parte demandada y se allegó copia del contrato, aunque incompleto por carecer de las firmas, el cual obra folio 17 a 20 del expediente, pero que no fue tachado de falso y por el contrario, pues la empresa siempre indicó que sí había existido ese contrato de trabajo. Igualmente se allegó por parte de la empresa los otros sí que había sufrido dicho contrato.
según el cual pues el contrato era por 6 meses, iniciando el 18 de junio del 2015 y terminando el 18 de diciembre del 2015, con un salario de 662.000 pesos. También de la prueba documental está probado pues que el mismo sufrió varias prórrogas, así la empresa lo haya llamado, otros sí, son prórrogas, siendo ya el término de duración por 1 año. La última prórroga por el periodo de diciembre 18 del 2017 a diciembre 17 del 2018, conforme a la prueba documental allegada por la demandada a folio 56. Todo ello de conformidad con el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el Decreto 2351 de 1965, modificado por la Ley 50 de 1990, que reza, artículo 46, contrato a término fijo, subrogado por el artículo 3 de la Ley 50 de 1990. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. No obstante, si el término fijo es inferior a 1 año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a 1 año y así sucesivamente. El parágrafo. En los contratos a término fijo inferior a 1 año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones, primas de servicio en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. Indicó el actor que le habían pagado las prestaciones sociales al terminar el contrato y también en la audiencia celebrada ayer, la testigo, la señorita Daniela Márquez, allegó de manera ilegible la liquidación de la empresa, pero dado que esta no ha sido solicitada y el actor en su interrogatorio manifestó que le había pagado dichas prestaciones, no habrá condena por este aspecto. También reclama el actor el pago de horas extra. Sobre el reclamo de pago de horas extra ha sostenido en diversos pronunciamientos la Honorable Corte Suprema de Justicia que la prueba para demostrar este trabajo fuera del horario legal o convencional debe ser de una definida claridad y precisión, ya que no le es dable al juzgador hacer cálculos para establecer las horas extras que se dicen fueron trabajadas. Entre estos pronunciamientos tenemos el del 15 de julio del 2018, radicado 31637, en donde dijo la Corte, abro comillas, con todo, juzga la Corte precisar que los documentos a folios 8 a 88, en primer lugar, no tienen la suficiente vocación de acreditar por sí solos que el actor laboró determinadas horas extras diurnas y nocturnas, dominicales y festivos en la cantidad allí establecida. Y en segundo término, que no se puede soslayar lo de que antaño ha sostenido esta corporación en torno a que a ninguna de las partes le es dable producir sus propias pruebas. Es decir, que la parte que hace una declaración de un hecho que lo favorece no puede pretender en el proceso a hacerlo valer en su propio beneficio. De no ser así, la sola afirmación del demandante de haber laborado un número determinado de horas extras, dominicales y festivos, bastaría para vincular al juez laboral para fallar en su favor, que es lo que en última pretende el actor en su discurso. Hasta allí el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Y el Consejo de Estado, en la sentencia del 26 de abril del 2001, radicado 3790 del 2000, indicó: debe el actor aportar una prueba específica, plena y fehaciente sobre el trabajo realizado en cada uno de los momentos en que se pide la subremuneración. No bastan afirmaciones generales de que durante un lazo determinado se hubieran trabajado eventualmente horas extras o dominicales, sino que es necesario, como antes se dijo, la comprobación plena de estos extremos. En el presente caso, en el cuerpo de la demanda, el actor presenta pues esta solicitud de que trabajó horas extra. Igualmente nos lo dijo la testigo, la señorita Ruperea, pero estos testigos no dieron cuenta de cuál fue la cantidad de horas extras trabajadas, tampoco en qué oportunidades, y tiene que ser una prueba clara y fehaciente para determinar
cuál fue el número exacto de horas extras para poder emitir condena al respecto. Las horas extras deben delimitarse con precisión, es decir, establecer cuándo, cuántas y cuáles horas fueron laboradas de manera extra, siendo esto cargo de la parte demandante, que le correspondía demostrar esto hecho. Queda pues imposible en el presente caso determinar cuáles y cuántas horas extras laboró el actor y por tanto no se emitirá condena por este concepto. El accidente del trabajo. Manifiesta el actor que el 23 de febrero del 2018 sufrió un accidente del trabajo, el cual reportó a la empresa de manera verbal. Frente a esta situación no hay prueba de la ocurrencia del mismo, ya que ninguno de los testigos traídos a esta audiencia presenció este hecho. Sin embargo, en la declaración rendida por la señora Daniela Márquez, encargada del trámite, indicó que en efecto le habían reportado el accidente por 8 días después y que el actor sí le estaba reclamando por el trámite, pero que ella le había indicado que ya pasados 8 días no podía hacer nada ante la ARL y que debía de dirigirse a la EPS. Pues en este caso pues no tenemos cómo afirmar que efectivamente se dio ese accidente de trabajo. También debe dejar claridad el despacho que no se allegó ninguna prueba de las condiciones de salud del actor para la fecha en que dijo que sufrió el accidente de trabajo, que dijo que había sido el 23 de febrero del 2018. En ese tiempo no se allegó ninguna incapacidad, al menos al proceso, ninguna incapacidad, ninguna historia clínica, solo hasta el 20 de marzo del 2018 al actor se le hace un examen de aptitud al cargo en el cual la médica de salud ocupacional indicó que era apto con recomendaciones que no intervienen en su cargo normal y que requiere valoración por ortopedia por presentar dolor dorsal y se le recomienda no levantar más de 25 kilos de peso, el cual obra a folio 14 del expediente. Posteriormente, el actor recibe el oficio del 12 de julio del 2018 informándole sobre el seguimiento a los exámenes periódicos realizados en el año 2018. Igualmente, se anexan historias clínicas del 27 de diciembre del 2018, del 2 de noviembre del 2018, del 16 de octubre del 2018, se anexan órdenes médicas del 13 de agosto del 2018, del 16 de octubre del 2018, pruebas que obran a folio 7, 15, 21, 23 y 25 del expediente, lo que denota que en efecto el actor estaba padeciendo unas alteraciones en sus condiciones de salud, bien pudo ser por el accidente de trabajo o cualquier otra circunstancia, de lo cual no era desconocedor la empresa, ya que en la contestación de la demanda indica que fue tan evidente el resultado de los exámenes médicos que al señor Hudson se le reubicó dentro de la empresa y su cargo y funciones se ajustaron a las recomendaciones médicas. Inició labores como mensajero y su trabajo se reducía a llevar documentos y pasar el resto del tiempo observando cómo sus compañeros realizaban sus funciones y él no hacía nada. Ello para entrar a analizar la terminación del contrato de trabajo. La gran divergencia entre las partes atañe a la justicia o injusticia del mismo, puesto que al paso que el demandante argumenta lo último, la demandada argumenta que fue con justa causa. Como para entrar en el caso, debemos señalar, en primer lugar, que un contrato de trabajo puede ser terminado en cualquier momento de forma unilateral por cualquiera de las partes, haya o no una justa causa para ello. En efecto, el empleador tiene la libertad para despedir a cualquier trabajador que no quiera tener en su empresa, y si no hay una justa causa para el despido, pueden aún así despedirlo, pero en tal situación se tratará de un despido injustificado y la consecuencia de ello será el pago de la indemnización contemplada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero si bien el empleador tiene libertad para despedir a un trabajador, así sea sin justa causa, hay casos específicos en que la ley se lo prohíbe, y es cuando el empleador despide a un trabajador que la ley ha protegido especialmente por alguna situación, bien sea fuero de maternidad, fuero sindical o por tener disminuidas sus condiciones de salud, con lo cual estaríamos ante un despido ilegal. De tal manera pues que son diferentes los efectos del despido ilegal a los del despido sin justa causa.
Cuando un trabajador ha sido despedido ilegalmente, la consecuencia es la obligación del empleador de reintegrarle y de pagarle todos los salarios y demás conceptos dejados de percibir como consecuencia del despido, como las prestaciones sociales, la seguridad social y en algunos casos la indemnización que contemple la ley para situaciones específicas, como por ejemplo en tratándose de despido de personas que se hallan en estado de debilidad manifiesta o en los casos de estabilidad laboral reforzada, pagar alguna indemnización que expresamente ha establecido la ley. La ley prohíbe despedir a estos trabajadores aun cuando exista una justa causa, a no ser que medie autorización del inspector de trabajo o quien haga sus veces. Esta situación es diferente a la que contempla el artículo 64, que como se sabe solo se aplica en casos de despido injustificado. Ello es así porque, como lo dispone la ley, lo hacen y lo ha hecho en varios pronunciamientos la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Son distintos los efectos jurídicos del despido injusto y el despido ilegal. En el presente caso, dice el actor que fue despedido de manera injusta por su condición de salud. La demandada alega que lo fue por el término de expiración del contrato. Sobre la carga de la prueba en estos casos se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia en múltiples oportunidades, una de ellas en la sentencia del 12 de noviembre del 2009, radicado 36458. Dijo la Corte: cuando se trata de probar la existencia de una justa causa de despido, como aquí acontece, le es suficiente al trabajador demostrar el hecho del despido, pues la prueba de la justa causa está a cargo del empleador. Esta regla probatoria no tiene sustento exclusivo en la especial protección que amerita el trabajador como parte débil de la relación del trabajo al facilitarle la prueba de un hecho que no le es fácil acreditar, pues principalmente haya su justificación en consideraciones de naturaleza probatoria, atendiendo que el hecho de despido sin causa se concreta en una negación sustancial indefinida, la inexistencia de justa causa que como tal y de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil no requiere prueba, de tal manera que la carga de la prueba del hecho contrario, la existencia de justa causa le corresponde a quien lo alegue, normalmente el empleador, presentándose en tal situación uno de los eventos jurídicos en que la doctrina habla de un desplazamiento de la carga de la prueba. En el decreto 2351 de 1965 se señala que para prescindir de los servicios de un trabajador, el empleador debe manifestar en forma expresa, clara e inequívoca los hechos concretos o la causal o causales a la que se adecúa el comportamiento del obrero en el momento del despido, cuya específica finalidad se encuentra en el querer del legislador de noticiar al trabajador sobre la situación concreta y actual que a él interesa, para que ejercite sin reparo el derecho de defensa y respeto del empleador para evitar que con posterioridad invoque como causales de despido móviles extraños. La Corte Suprema en la sentencia del 27 de octubre de 1977 indicó: indicar los hechos motivantes del despido o decir la causa legítima invocada para hacer proceder son las dos formas igualmente eficaces que el patrón ha de emplear si quiere dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo en las hipótesis previstas en el artículo 7 del Decreto Legislativo 2351 de 1965, pero se acomoda de manera más estricta a los dictados de la lealtad con su contraparte el uso de la primera de tales formas, pues le permite mayor amplitud en su defensa ante los jueces al despido, ya que es más sencillo contraprobar hechos concretos que respecto de causales abstractas de la ley. También indicó la Corte en la sentencia del 17 de febrero del 2009, radicado 37758, lo siguiente: ya la Sala en otras oportunidades, al establecer la diferenciación entre el despido ilegal y el injusto, precisó que si se omite señalar la causal o el motivo por parte del empleador para desvincular a un trabajador, el despido resulta injusto. Así se indicó en la sentencia del 16 de mayo del 2001, radicación 1477, en la cual dijo
la Corte considera la Sala que si la ley reviste de ciertas formas un acto de tanta trascendencia como es la terminación del contrato por decisión unilateral de las partes, si ellas no se cumplen, la terminación así producida no puede considerarse como justa, porque tales formas son consustanciales a la calificación del despido. Así, por ejemplo, si se omite la manifestación a la otra parte de la causal o motivo que determina la decisión unilateral para terminar en vínculo contractual, la terminación del vínculo laboral se ha de considerar siempre como injusta, aun cuando se compruebe con posterioridad la existencia de una justa causa. Observa el despacho que la carta de despido hace referencia al artículo 31 del Código Sustantivo del Trabajo, literal C, que nada tiene que ver con las causales de terminación del contrato de trabajo. Igualmente observa que si bien dicha carta tiene fecha el 16 de noviembre del 2018, la misma no fue recibida a tiempo por el trabajador. Si bien dijo la testigo de la defensa, la señorita Daniela Márquez, que el actor no había querido recibir la carta, ninguna prueba de ello se demostró en el curso del proceso, ya que dado el poder dominante del empleador, pudo hacer uso de testigos ante la supuesta renuencia del trabajador a firmar la carta de despido, haber aportado la copia del recibo del correo para determinar la oportunidad de su envío, mas sin embargo ninguna prueba llegó al respecto. La parte demandada carga que se le imponía, ni presentó reparos al documento aportado por el trabajador donde indica como fecha de recibo el 12 de diciembre del 2018. Si bien estaba enterado el trabajador que su contrato iba a ser terminado, pues así lo manifestó, no se puede olvidar que la ley exige que el preaviso sea por escrito, conocido y recibido por el trabajador con la antelación de 30 días, indicando de manera clara los motivos que en el presente caso, a juicio del despacho, hay una duda, ya que el trabajador hace referencia y cita el artículo 31 del Código Sustantivo del Trabajo. No fue pues claro el empleador al motivar esta situación. Siendo ello así, en el presente caso no cumplió la empresa con esta formalidad legal, o al menos no probó en este proceso la entrega oportuna de dicho preaviso al trabajador, carga que le correspondía al empleador, por lo que considera el despacho que cuando el demandante recibió en efecto la carta de terminación, ya el contrato se había prorrogado por falta de ese preaviso oportuno. Lo anterior, pues, la forma como actuó el empleador va en contravía de las normas y los criterios jurisprudenciales previamente enunciados, por lo que a juicio del despacho, de conformidad con el artículo 61 del Código Procesal Laboral, se daría una terminación injusta del contrato de trabajo. Frente a la estabilidad laboral reforzada, el trabajador está reclamando en ese sentido que también fue injusto su retiro, teniendo en cuenta que él solo tiene que acreditar que efectivamente se rompió el lazo contractual. Al empleador le corresponde probar con suficiencia de veracidad las reglas fundantes del despido, so pena que el mismo se torne en injusto, como en el presente caso. Sobre la estabilidad laboral, ha sido amplia la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha indicado, entre varias sentencias, la T477 del 2013, lo siguiente: el origen de la enfermedad o el hecho generador de la discapacidad no es determinante para la procedencia del amparo. Lo que en realidad es fundamental es que el juez verifique que el trabajador se halla en estado de debilidad y que cuenta con los factores de vulnerabilidad, situación que implica para el empleado que perder su trabajo lo deja desprotegido, al igual que obtener una nueva fuente de ingresos sea más difícil para otras personas debido a sus condiciones. Y en la sentencia T819 del 2008, indicó la Corte Constitucional que considera que el trabajador puede alegar su condición de discapacitado cuando en vigencia del vínculo laboral haya sufrido alguna disminución en su salud que dificulte o afecte el desempeño laboral y que para gozar de estos beneficios no requiere de calificación de las juntas de calificación. Y en la sentencia SU 049 del 2017, frente al derecho a la estabilidad ocupacional reforzada, indica que la misma no se suscribe a quienes han sido calificados con pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda.
La jurisprudencia constitucional ha amparado el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada de quienes han sido desvinculados sin autorización de la Oficina del Trabajo, aun cuando no presenten una situación de pérdida de la capacidad laboral moderada, severa o profunda, ni cuenten con certificación que acredite el porcentaje en que han perdido su fuerza laboral, si se evidencia una situación de salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares. El derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada tiene arraigo constitucional directo y aplica a quienes estén en condiciones de debilidad manifiesta, incluso si no cuentan con una calificación de pérdida de capacidad laboral por una entidad. En la sentencia indicó en la Corte que este amparo cobija a quienes sufren una disminución que les dificulta o impide el desempeño normal de sus funciones, primero por padecer deficiencia entendida como una pérdida o anormalidad permanente o transitoria, sea psicológica, fisiológica o anatómica, de estructura o función. Segundo, por discapacidad, esto es cualquier restricción o impedimento para la realización de una actividad ocasionado por un desmedro en la forma o dentro del ámbito normal del ser humano. Tercero, por minusvalidez, que constituye una desventaja humana que impide o limita el desempeño de una función normal de la persona acorde con la edad, sexo y los factores sociales o culturales. En el presente caso, considera el despacho que en efecto el actor tenía disminuidas sus condiciones de salud, pues nos dijo la joven Daniela Márquez que el actor había en efecto reportado algunas incapacidades, aunque no precisó cuánto. También se allegó la historia clínica y, siendo conocedor de esta circunstancia, su empleador, y considera el despacho que hay una relación directa entre la terminación del contrato de trabajo y su estado de salud por varios indicios que indica que el empleador lo despidió por las condiciones que ya presentaba el actor. Primero, el actor venía vinculado desde el año 2015 y le hicieron varias prórrogas y casualmente en el año 2018, cuando inicia con los problemas de salud, no se da la prórroga, sino la terminación. Aprecia también el despacho que en la contestación de la demanda se dice que el actor fue reubicado y no estaba haciendo nada, que se quedaba viendo cómo otros empleados realizaban sus funciones, que obtenidos los resultados, la sociedad comercial no hizo otra cosa diferente a destinar lo necesario para que el trabajador estuviera en quietud, aun cuando eso implicara tenerlo medio tiempo sin qué hacer. Para el despacho, pues esta contestación también es bien dura, está denigrando y afectando la dignidad del trabajador y está dando a entender que tenía un trabajador al que le estaba pagando y no estaba viendo resultados de ese trabajador. También cuenta el despacho con la declaración del señor Dailer San Clemente, que corroboró varias manifestaciones hechas por el señor Jasso en su interrogatorio y en la demanda. Declaró que lo habían dejado en la oficina leyendo revista. Pues ya dijimos que eso corrobora mucho de las partes de esta demanda. Considera el despacho que eso fue algo humillativo para el trabajador, pues que si bien tenía algunos padecimientos de salud, podía bien en la empresa ubicarlo a hacer otras quehaceres que no lo afectaran y empeoraran su condición de salud. Es decir, quería el empleador salir de un empleado enfermo que no le estaba produciendo y encima le tocaba pagarle el salario. Dada su situación de salud, ya no podía realizar las labores de alzar o cargar objetos pesados y su capacidad para la labor contratada se encontraba limitada, dificultándole el cumplimiento de las mismas, lo cual pues tenía pleno conocimiento el empleador. Si bien tenía claro que él tenía padecimiento de salud que le impedía cumplir el desempeño de sus labores como auxiliar de publicidad o en bodega, debió pues haberlo puesto a realizar alguna otra cosa, porque no es extraño que cualquier persona se va a sentir afectado en su dignidad el que lo tengan sentado en una empresa sin hacer nada. Aunado a lo anterior, se tiene también que casi todos los testigos son coincidentes en afirmar que el señor Jasso era buena persona y buen trabajador y que le tocaba levantar objetos pesados. Si bien el testigo de la defensa, Dailer Antonio, indicó que le habían hecho llamado de atención, tampoco ninguna prueba documental allegó al respecto la demandada. El estado de salud precaria que viene a corroborar pues la calificación de la pérdida de la capacidad laboral en un 13% en capacidad permanente, que si bien no alcanza el 15% que establece
las normas, acoge el despacho las reiteradas tesis de la Corte Constitucional, que considera que una persona con debilidad manifiesta es aquella que padece afectaciones a su salud que le impiden realizar las labores para el cual fue contratado, como en el presente caso. Valga aclarar en este punto que la apoderada de la parte demandada aduce no conocer dicho dictamen, pero sin embargo en sus alegatos finales indicó que el actor no contaba con el porcentaje de la pérdida laboral requerida. Pretende el empleador hacer ver que el despido se dio por terminación del vínculo y por el recorte de personal, cuando nada probó al respecto. No llegó prueba de terminación de los contratos a otros trabajadores para demostrar ese recorte de personal, ni que el cargo no había sido desempeñado por otra persona. Y nos indicó el señor Alexander que él había tenido otro compañero de nombre Germán. Frente a los certificados de actitud laboral por retiro realizados el 17 de diciembre del 2018, en los cuales se observa que en el obrante a folio 10 se dice que hay enfermedad laboral y en el obrante a folio 55, aportado por la empresa, ya el concepto cambia y se dice enfermedad común agravada por el trabajo, no. Se presenta una situación dudosa para el despacho, pero sin embargo no desdice las conclusiones a que arribó el despacho, por cuanto los mismos fueron practicados por el retiro del trabajador, y lo relevante para este caso es cuando estaba en vigencia el vínculo laboral. Por eso no habrá pues pronunciamiento mayores frente a esta situación tan dudosa frente a los dos exámenes realizados el mismo día. A juicio del despacho no logró desvirtuar la demandada que la terminación del contrato no estaba fundamentada en el estado de salud del demandante, por lo que será condenada a pagar la sanción de 180 días de salario conforme lo prevé la ley 361 del 97. Frente a la pretensión de reintegro e indemnización por despido injusto, son pretensiones excluyentes, por lo que si se acoge la una no se puede condenar por la otra. El despacho, en este caso, hará uso de la indemnización por despido injusto en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 789 del 2002, con consecuentes salarios y prestaciones sociales y vacaciones, así como también el pago de la seguridad social a la entidad que escoja el demandante, ya que los pagos a la seguridad social no son del trabajador. No habrá lugar a condena por auxilio de transporte, por cuanto en efecto él no estaba laborando. Y no coge el despacho la pretensión de reintegro porque considera no ser conveniente para el trabajador, dado la incapacidad permanente parcial del trabajador y las condiciones en que trabajó en el último tiempo en la empresa, que considera el despacho no se le dio un trato digno. Por estas condiciones, entonces, la empresa será condenada a pagar el despido injusto, las prestaciones sociales, los pagos a la seguridad social y la sanción de 100 días de salario. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Quibdó, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar que entre el demandante, el señor Jason Chaverra Salas, y la empresa Licochocó existió un contrato de trabajo, el cual tuvo vigencia entre el 15 de junio del 2015 hasta el 17 de diciembre del 2018. Segundo, condenar a la empresa Licochocó a pagar al señor Jason Chaverra Sala la suma de 9.937.392 pesos por concepto de indemnización por despido injusto. Tercero, condenar a la demandada Licochocó a pagar al demandante Jason Chaverra Sala a pagar la suma de 2.169.363 pesos por concepto de las prestaciones sociales, vacaciones por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. Cuarto, condenar a la demandada Licochocó a pagar al demandante Jason Chaverra Sala los aportes a la seguridad social en pensiones en la entidad de seguridad social que elegida libremente el trabajador en el periodo de enero a diciembre del 2019, en los porcentajes que como empleador le corresponda. Quinto, condenar a la demandada Licochocó a pagar al demandante Jason Chaverra Sala la suma de 4.687.452 pesos como sanción por despido en estado de debilidad manifiesta. Sexto, absolver a la demandada de las demás pretensiones de la demanda. Se condena en costa a la parte demandada, las cuales serán fijadas por secretaría. Las partes quedan legalmente notificadas en estrados de esta providencia. Sin recurso, su señoría. Su señoría, con todo el respeto que usted se merece, interpongo recurso de apelación.
y mi recurso de apelación se funda en un error de carácter probatorio y procesal que observamos al no darse un traslado de la prueba pericial. En el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo se habla sobre la aplicación de la analogía que se hace en caso de duda o de no haber una norma regulatoria. Se hace la remisión al Código Judicial. El Código Judicial fue derogado por el Procesal Civil y el Procesal Civil por el Código General del Proceso. En el Código General del Proceso, en las normas sobre las notificaciones, se dice que todo lo que no esté en autos y sentencias, que no se diga una manera especial de notificación, se debe hacer por estados. En las normas de los dictámenes periciales se dice que debe haber una publicidad y un derecho a la contradicción. Dice que se debe poner de que se debe notificar a las partes por estados para que ellas se manifiesten en contra, para que ellas hagan solicitud de que el perito venga a interrogatorio o de que presente prueba en contrario por otro perito. También en las normas del Código General del Proceso habla sobre los días posteriores a los que se debe hacer la audiencia de práctica de pruebas y de juzgamiento, y dice que la prueba pericial debe ser trasladada ahí solamente, porque posterior a ella no se puede dar, y como podemos ver en el proceso, nosotros no tuvimos derecho a conocer la prueba, hecho que induce un error, ya que se violó el debido proceso, ya que no hubo publicidad de la prueba y por lo tanto el derecho a la defensa quedó nulo, porque yo no pude controvertir ni pude hacer que el perito viniera, que explicara, que rindiera interrogatorio, razón por la cual consideramos que se violó el debido proceso, el principio de la publicidad y el derecho a la defensa, pues a mí no se me permitió conocer la prueba dentro del periodo probatorio permitido y no pudimos controvertirla. Básicamente ese es nuestro argumento para apelar su decisión. Habiendo sido interpuesto oportunamente y sustentado, se concede en efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la entidad demandada. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada. Marta Cecilia Bejarano Maturana, juez. Gracias a todos y a todas por su asistencia. Gracias, señoría. Juana, ¿quieres hacer el vuelo? A las 11 no más, ¿verdad? No, señora. Hoy no. A las 11. Pero vamos y yo que lo adelante. Por favor. Porque es que hacer la embarrada, oye, a las 9 o a las 11. Y ya no nos da. Vamos a ver si hay otro por ahí. Página rápido para mi Medellín, linda querida.